Buenas, en esta partida veremos cómo Karpov neutralizó el poder ofensivo de la variante dragón de la defensa siciliana. Su contrincante era todo un experto en esa defensa, el gran maestro británico Anthony Miles. El encuentro tuvo lugar en el Torneo de Londres celebrado en abril de 1982. Karpov llevaba las piezas blancas y empezó con peón e4, y tras peón c5 planteando una defensa siciliana, caballo f3, peón d6 y peón d4 entrando en la variante abierta. La apertura siguió con peón c por d4, caballo por d4, caballo f6 atacando el peón blanco y caballo c3 defendiéndolo. A continuación, las piezas negras tienen varias opciones: la variante Najdorf con peón a6, la variante clásica con caballo c6 y la que se jugó en la partida, la variante dragón con peón g6. El nombre de esta variante se debe a la disposición de los peones negros en las casillas h7, g6, f7, e7 y d6. La forma que configuran estos peones se parece a la constelación Dragón, motivo que le da nombre a esta variante. Tras peón g6, Karpov continuó con alfil e3, desarrollando el alfil a una casilla activa donde controla ambos flancos. En esta posición, las negras querrían jugar caballo g4, buscando ganar la pareja de alfiles. Sin embargo, existe un truco táctico que se debe conocer. Después de un hipotético caballo g4, vendría alfil b5 jaque, dejando las negras en una posición perdida. Si alfil d7, dama por g4 gana material debido a la clavada, y tras alfil por b5 y caballo por b5, las blancas estarían con pieza de más. Otra opción sería caballo c6, entonces vendría caballo por c6, peón b por c6 y alfil por c6 jaque, con ataque doble al rey y a la torre. Así pues, caballo g4 no es posible en esta posición en concreto, pero las blancas deben permanecer atentas a este salto temático del caballo. La partida siguió con alfil g7 y peón f3, jugada con una doble función. Primero, descartar futuros caballos g4 y segundo, preparar un avance de peón a la casilla g4. Después de peón f3, el enfrentamiento siguió con enroque corto, dama d2 y caballo c6. En este momento las blancas tienen tres opciones principales: la variante favorita de Bobby Fischer con alfil c4, enroque largo y peón g4. Karpov eligió peón g4, que prepara un ataque en el flanco de rey e impide la ruptura temática peón d5, ya que vendría peón g5 desplazando el defensor del peón negro y ganando el peón en el siguiente turno. Por este motivo, Miles siguió con alfil e6, enroque largo, caballo por d4 dejando la columna c libre para las torres negras, alfil por d4 y dama a5 llevando la dama al ataque. Karpov continuó con peón a3 para descartar amenazas de dama por a2. Miles llevó la torre a la casilla b8 para preparar una expansión con peón b5 y aprovechar el punto de contacto en la casilla b4. El enfrentamiento continuó con peón h4 expandiéndose en el flanco de rey y torre fc8 llevando la segunda torre al ataque. Hemos llegado al primer punto crítico de la partida. La siguiente jugada de las piezas blancas marcará el carácter del mediojuego. El módulo sugiere rey b1 como primera opción, que permitiría a las negras jugar peón b5 y plantear una situación de ataques en flancos opuestos. Ocurriría un escenario similar con las jugadas peón h5 buscando abrir la columna h, caballo e2 para ir a la casilla g3 anticipando caballo h5 o alfil e2 completando el desarrollo. Sin embargo, Karpov no era un jugador al que le gustase este tipo de posiciones, a diferencia del previo campeón mundial, Bobby Fischer, y del posterior, Garry Kasparov. Así pues, las blancas jugaron caballo d5, que fuerza un intercambio de damas con dama por d2 jaque, torre por d2, alfil por d5, ya que el caballo amenaza el peón en la casilla e7, y peón e por d5. La ligera ventaja blanca se debe a la pareja de alfiles, al mayor espacio en el centro y al peón retrasado en la casilla e7. El propio Karpov afirmó lo siguiente en sus análisis: el ataque directo al rey enemigo no siempre es exitoso, y por tanto decidí quedar satisfecho con una ligera ventaja en la fase final de la partida. Bien,
pues Miles siguió con peón a6, evitando que el alfil de casillas negras capturase el peón, y las blancas contestaron con alfil e2, desarrollando el alfil. Fíjense que aunque el alfil de casillas blancas no está muy activo, desde la casilla e2 controla ambos flancos. De esta manera, Karpov puede amoldar sus piezas en función del juego de su oponente. Las negras siguieron con una maniobra típica de la siciliana, que es caballo d7, reubicando el caballo y abriendo la gran diagonal negra. En este momento las blancas deben escoger entre dos opciones: mantener la pareja de alfiles jugando alfil e3 o dejar el alfil en la casilla d4 para seguir controlando la diagonal negra. Karpov eligió la segunda opción y jugó peón f4, que quita la casilla e5 al caballo. Por tanto, Miles lo redirigió a la otra buena casilla c5. La partida continuó con torre h3 activando la torre por tercera fila y torre c7 defendiendo el punto débil e7. Las blancas jugaron torre e3 atacando el peón negro y peón b5 buscando jugar el avance peón b4 y abrir el enroque de las blancas. Por este motivo, Karpov intercambió el alfil negro con alfil por g7, rey por g7 y torre d4, manteniendo el control de la casilla b4 desde la cuarta fila. Sin embargo, Miles insistió con peón a5, preparando de nuevo el avance peón b4. En este momento, Karpov realizó una jugada excelente, peón b4. Ya vimos esta jugada en la partida entre Karpov y Spassky el año 1980. Les dejo el análisis de esa partida en la parte superior del vídeo. En este caso, la jugada peón b4 cumple tres funciones. Primero, evita que las negras jueguen ese avance y activen así su torre en la casilla b8. En segundo lugar, tras el avance peón a5, el peón b5 está más débil y por tanto las blancas pueden atacar ese peón con su alfil. En tercero y último lugar, peón b4 desplaza al caballo de la buena casilla c5, lugar donde el alfil de Karpov no podía expulsarle. Miles respondió con caballo a4 y Karpov siguió con peón b por a5, que pierde el control de la casilla c5, pero deja la casilla b4 libre para la torre blanca. De esta forma la torre pondrá presión al peón con la ayuda del alfil. Después de caballo c3, alfil f1 resguardando el alfil y rey f8, protegiendo el peón en la casilla e7 y liberando la torre negra de la defensa del peón. Karpov continuó con rey b2 atacando el caballo y Miles lo defendió con torre bc8. No obstante, torre bc8 es el primer error serio de la partida, tal y como indica el módulo. El motivo no es nada obvio, así que veamos por qué la única jugada posible para las negras era caballo a4 jaque. Tras el hipotético caballo a4 jaque, seguiría rey b3, caballo c5 jaque, rey a2 y caballo b7, parando el peligroso peón pasado. Si peón a6 vendría torre por c2 jaque, seguido de torre f2 amenazando el alfil. Resumiendo, caballo a4 era la jugada correcta porque paraba el peón blanco. Tras lo que ocurrió en la partida con torre bc8, rey b3 y torre c5, Miles debió pensar que estaba mejor, ya que el peón en d5 está débil y el peón en b5 está bien defendido. Karpov siguió avanzando su peón pasado con peón a6 y Miles capturó el peón blanco en la casilla d5 con el caballo negro. No obstante, el jugador inglés no vio la siguiente jugada estelar por parte del campeón mundial: torre por d5 sacrificando la calidad. Las negras están forzadas a recapturar con torre por d5 y ahora viene otra jugada muy elegante por parte de Karpov: torre c3. La idea de toda esta maniobra es aprovechar la fuerza del peón pasado en la casilla a6 apoyado con el alfil blanco en la gran diagonal. Fíjense que el peón en la columna A corona en una casilla blanca, un detalle crucial en toda esta combinación. Bien, tras torre c3, Karpov quiere evitar que las torres negras se reagrupen para detener el peón pasado blanco. Miles continuó con torre d8, ya que si por ejemplo torre por c3 jaque, seguiría rey por c3, torre c5 jaque y rey b4, y la torre negra no puede parar el peón pasado ya que el alfil y el rey blanco están muy activos. Así pues, tras lo que ocurrió en la partida, torre d8, Karpov invadió la séptima fila con torre c7.
La partida está completamente decantada a favor de las piezas blancas, pero veamos cómo el 12º campeón mundial remató el encuentro. Después de torre c7, torre d1 atacando el alfil por b5, peón e5, iniciando una carrera de peones, peón a7, peón e por f4 y torre b7 amenazando torre b8 y coronar. Miles contestó con torre b1 jaque, rey a4, torre por b5 devolviendo la calidad, torre por b5, peón f3, torre b8, peón f2 y torre por d8 jaque, firmando el final de la partida. Las blancas han llegado antes a la meta de coronación, y además las amenazas contra el rey de las negras serán determinantes una vez haya una dama blanca en el tablero. Por ejemplo, la partida podía haber continuado con rey g7, peón a8 igual a dama, peón f1 igual a dama, torre g8 jaque, rey f6 y dama d8 jaque, sacando el rey al centro del tablero. Creo que esta partida es muy interesante ya que muestra el carácter posicional que usaba Karpov en las variantes más tácticas de la defensa siciliana. La jugada caballo de 5 encauzó la partida a un final ligeramente mejor para las blancas. No obstante, el sacrificio de calidad fue la guinda del pastel, ya que despertó la fuerza del alfil de casillas blancas. A continuación les dejo los 6 momentos claves de la partida. Espero que les haya gustado, saludos y hasta la próxima.